En este vídeo vamos a hablar de una de las grandes novedades de DaVinci Resolve 10, que es la inclusión de los plugins OpenFX. Los plugins OpenFX, si tenemos alguno de ellos instalados, los veremos desde este botón de aquí. Cuando pulsemos este botón, veremos nuestros plugins OpenFX. Estos plugins OpenFX nos darán la opción de crear efectos de alguna manera como si estuviéramos en un software de VFX, tipo por ejemplo Nuke o tipo por ejemplo After Effects. Esto no quiere decir que ahora DaVinci Resolve sea una herramienta de VFX, pero sí que implementará las funciones de VFX que se pueden hacer desde DaVinci Resolve. Y esto tiene consecuencias bastante importantes. Blackmagic lo que quiere ahora es que estemos el mayor tiempo posible dentro de DaVinci Resolve. Que si necesitamos hacer un efecto no tengamos que ir a un software de VFX y después volver a DaVinci Resolve. Es también lo que intentaba hacer, por ejemplo, cuando explicábamos la edición, que si teníamos que hacer una edición no tuviéramos que volver al software NLE, que lo pudiéramos hacer también dentro de DaVinci Resolve. Dicho esto, ¿qué son los plugins OpenFX? Pues digamos que es un protocolo por el que se entienden todos los fabricantes de plugins OpenFX y todos los fabricantes de softwares que son compatibles con estos plugins. O sea que si yo conozco unos plugins OpenFX y ahora DaVinci Resolve es compatible con los plugins OpenFX, yo podré utilizar estos plugins. Esta es la teoría, pero la práctica se aleja un poco de esto. En la práctica habrá plugins OpenFX que no funcionen bien con DaVinci Resolve. Los fabricantes de estos plugins tendrán que hacer unos pequeños retoques en estos plugins para que sean totalmente compatibles con DaVinci Resolve. Aquí yo tengo instalados los plugins de Saphir y los plugins de Saphir ahora mismo sí que son perfectamente compatibles con DaVinci Resolve. Los plugins de Saphir también son compatibles con softwares, por ejemplo, como Nuke, como SGO Mystica, como Nucoda o también, por ejemplo, el Sony Vegas. ¿Y cómo funcionan estos plugins? Pues de una forma bastante sencilla. Primero lo que vamos a hacer es hacer una corrección de color básica aquí. Quizás si le aplicamos un LUT será más sencillo porque esta imagen es una imagen de ARRI en log. Quizás es un poco excesivo el LUT, vamos a bajarle un poco el contraste. Bueno, yo creo que por ahí, para mi gusto, está bastante mejor. Y una vez que tenemos aplicado el LUT, lo que vamos a hacer es aplicarle un Serial Node. Si os acordáis, con el Alt S aplicamos un Serial Node y en este Serial Node ya podemos colocar el plugin de Saphir que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a buscar uno de los plugins de moda ahora, uno de los efectos de moda. Vamos a buscar un Lens Flare. Aquí veis toda la cantidad de efectos que tiene Saphir. Tiene unos 250 plugins y unos 2500 presets. Lo de los presets lo veremos posteriormente y vamos a intentar buscar los Lens Flare. Mirar, aquí en Saphir Lighting ya tengo aquí el Lens Flare seleccionado porque lo había utilizado anteriormente. Pues para aplicarle este Lens Flare lo único que tengo que hacer es arrastrar el efecto a nuestro nuevo nodo. Y veis que aquí ya tenemos nuestro Lens Flare. Ahora tenemos toda esta serie de presets que podemos modificar para ajustar nuestro Lens Flare. Bueno, pues vamos a moverlo, lo cogemos del centro y por ejemplo lo situamos aquí. Veis que aquí tenemos el brillo y aquí tenemos el reflejo del brillo. Lo podríamos hacer más grande si quisiéramos y también, como en todas las propiedades de DaVinci Resolve, lo podríamos animar. Imaginad que aquí lo que hacemos es creamos un keyframe dinámico y nos vamos pues unos segundos más tarde y aquí volvemos a crear otro keyframe dinámico. Volvemos al primer keyframe y vamos a variar el primer keyframe. En este primer keyframe vamos a hacer que entre el Lens Flare, que el Lens Flare tenga un poco de movimiento. Pues en el primer keyframe lo que hacemos es lo movemos aquí. Y si queréis lo que hacemos también es reducir el brillo en el primer keyframe. Ahora vemos que el Lens Flare no está afectando, pero si le damos al play, le cuesta un poco, tiene que ir cargándolo. Veis cómo va entrando el Lens Flare. Si lo ponemos a toda pantalla lo veríamos mejor. Veis perfectamente cómo ha ido entrando el Lens Flare, ¿no? Y si volvemos a la posición inicial, veis que el Lens Flare no está afectando. Bueno, pues lo que podríamos hacer también, que es una cosa que se puede hacer con todos los efectos, es limitar este Lens Flare con una Power Window. Pues creamos una Power Window circular y veis que yo he creado la Power Window circular, pero aquí no me aparece.
porque lo que tengo en el overlay del monitor es el lens flare, pero yo desde aquí lo puedo cambiar y ver la Power Window. Y ahora lo que hago es crear una Power Window que sea un poco más grande y lo que voy a hacer es limitar el lens flare a esta parte de aquí y que no se me vea, digamos, el brillo en la óptica. Si queréis, lo que hacemos es hacerlo un poco más desenfocado y un poco más grande. Y aquí, digamos, tenemos el brillo de entrada, pero no tenemos el reflejo en la óptica, solo tenemos este pequeño reflejo de aquí. Hemos visto la operatividad de los efectos OpenFX, vemos que son animables, que podemos crear keyframes y vemos que también los podemos limitar con una Power Window. Y ahora vamos a ver otra cosa. Imaginaros que después de haber acabado todo esto, el director, el realizador o nosotros mismos decimos que no nos acaba de gustar, que este lens flare no nos acaba de gustar. Vamos a cargar unos presets a ver si vemos algún preset que nos guste más que este lens flare. Y entonces aquí nos aparecen los presets de lens flare que tiene Saphir. Vamos mirando los presets y date, aquí lo tenemos. Este es el que nos gusta o este es el que le gusta al director. Dice, esto es lo que había estado buscando siempre. Ahora tiene un efecto sobrenatural este plano, que es lo que realmente yo quería. Pues nada, aquí veis cómo Saphir os da la opción de elegir entre 2500 presets. Si quisiéramos cargar otro preset lo podríamos hacer. Y como veis, la potencia que nos da la introducción de los OpenFX dentro de DaVinci Resolve es grande.